Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Pero antes tenemos aquí un pequeño calentamiento. También tenemos un pequeño calentamiento. Vamos a explicar este primero, vamos a explicar después este y empezamos el tema del día de hoy. Bueno, vamos a empezar leyendo la parte que dice desequilibrio cognitivo. Explica cómo puedes usar una tabla de 100 para restar 39 menos 12. Fíjate en la dirección de las flechas, en las filas y las columnas. Piensa en otros ejemplos. Bueno, tengo aquí en el pizarrón los numeritos del 1 al 100. No nos olvidemos que estas son columnas, columna, 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 fila, 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 fila. Así es columna, así es fila. No se olviden que cuando vamos sumando, vamos aumentando, vamos avanzando. Y cuando vamos restando, vamos retrocediendo. Restemos 39 menos 12 utilizando, dice, este cuadrito. Entonces ponemos aquí el 39 menos 12, ¿cómo sería? Aquí sería menos 10, menos 11, menos 12. Entonces podemos decir que 39 menos 12 es igual a 27. Bueno, comprobemos, aquí tenemos 39 menos 12, nos da 27. Bueno, también tenemos en esta parte como un calentamiento, dice, ¿sabías que? Vamos a explicar esta parte. Bueno, acabo de dibujar estos fosforitos en el pizarrón. Observemos. En la primera figura hay 3 fósforos. En la segunda figura, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5 fósforos. En la tercera hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fósforos. Como estamos observando, los fosforitos van aumentando. ¿Cuál sería el patrón numérico? Sería más 2, 5, más 2, 7. Aquí abajo estamos observando que empieza con 3, dice que aquí son 5, aquí nos dice que son 7. Pero esto, ¿qué nos está diciendo? Aquí hay una secuencia. 2 por 1 es 2, más 1 sería 3, tiene que dar los 3. 2 por 2 es 4, más 1, 5, tiene que dar los 5. 2 por 3, 6, más 1, 7, tiene que dar los 7. Entonces el texto nos dice que dibujemos aquí, nos pone como signo de interrogación. ¿Qué figura o cómo quedaría la figurita con los fósforos y la secuencia con los números? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería eso poner en los deberes? Bueno, una vez hecho el calentamiento, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y vamos a hacer en el pizarrón un pequeño resumen de lo que trata. Bueno, en el cuaderno poner el título y separamos, esta es sucesión con adición y esta es sucesión con multiplicación. Como observamos, en la sucesión con adición vamos sumando más 3, más 3, más 3. Este sería el patrón numérico de la adición. Por eso dice suma con adición, adición o suma es lo mismo. En cambio, en la sucesión con multiplicación, el patrón numérico es por 3, por 3, por 3. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54. Como observamos, en la sucesión con la multiplicación aumenta mucho más que en la sucesión con suma. También nos dice el texto que las sucesiones nos ayudan a contar. Por ejemplo, los niños cuentan de la siguiente manera. 2 más 3, pongan 3 en el dedito. 2 más 3, 2 a la cabeza. Más 3, 2, 3, 4, 5. 5 más 3, 5 a la cabeza. Más 3 en el dedito. 5, 6, 7, 8, nos da 8. 8 a la cabeza, 3 en los deditos. 8, 8, 9, 10, 11. De esa manera los chicos saben sumar. Entonces sería por sucesión o secuencia o serie numérica. Copiar tal como está en el pizarrón y a continuación hacer un pequeño resumen de lo que se encuentra aquí. Nada más. 1. Resuelve cada operación y con el resultado construye una sucesión numérica. 3 por 2, ¿cuánto nos da? Por ejemplo, aquí nos daría 6. Empezamos con 6. Ustedes pueden poner un patrón numérico mentalmente, la que ustedes deseen, puede ser más 1, más 1, más 1.
Aquí podría ser patrón numérico más 1 más 1 más 1. Y aquí podrían ponerle patrón numérico más 2 más 2 más 2. Actividad 2. Completa la secuencia numérica y di qué regla de formación sigue. 50, 100, 200, 400. Claramente observamos que está multiplicando por 2, por 2, por 2. 50 por 2, o 2 veces el 50 sería 100. 100 por 2 nos da 200, o sería también lo mismo, 2 veces el 100, 200. 200 por 2, 400, o si no, 2 veces 200 es 400. Y así van completando. Actividad 3. En parejas descubran el patrón. Completen las sucesiones. Número de hormigas, número de patas. Una hormiga tiene 6 patas. 3 hormigas, ¿cuántas tendrán? Multiplicamos 6 por 3, serían 18. 3 hormigas tienen 18. 5 hormigas, ¿cuántos tendrán? Entonces multiplicamos 6 por 5, sería 30. 5 hormigas tiene 30. 7 hormigas, ¿cuántas patas tendrá? 6 por 7, 42. 9 hormigas, ¿cuántas patas tendrá? Multiplicamos 6 por 9, 54. Bueno, como observamos aquí tenemos una secuencia numérica. ¿Por qué? Porque el patrón, aquí hay un patrón numérico. Más 12, más 12, más 12, más 12. Va aumentando más 12 en cada uno de los numeritos. Hagan ustedes la siguiente. Y para terminar tenemos la actividad 4. Nos dice, averigua algo de la magia del 101. Describe el patrón y completa la sucesión. Bueno, claramente estamos observando que en la actividad 4 ya tenemos que saber multiplicar. La multiplicación. En la actividad 4 ya estamos trabajando la multiplicación. No se olviden repasar las tablas de multiplicar que ya se dijo en tercero de básica que tienen que saber para toda la vida. Tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3, tabla del 4, tabla del 5, tabla del 6, tabla del 7, tabla del 8, tabla del 9 y tabla del 10. Tenerle repasando todos los días a los estudiantes las tablas de multiplicar. Bueno, vamos a realizar las siguientes multiplicaciones tomando en cuenta la actividad 4. Tal como hacíamos en las sumas, en las restas, también vamos a hacer en la multiplicación las casitas. La multiplicación es facilito, para lo cual tienen que saber las tablas de multiplicar. Empezamos. El numerito de abajo va a multiplicar en orden primero a las unidades, después al número de arriba de las decenas y por último al numerito de arriba de las centenas. Empezamos. 2 por 1 es 2. Ya saben las tablas de multiplicar. 2 por 0, todo número multiplicado por 0 nos da 0. 2 por 1, 2. No se olviden que la respuesta de cada número va en su respectiva casita o en su respectiva columna. Realicemos 101 por 3. No se olvide, este 3 va a multiplicar primero al 1, luego multiplica al 0 y luego multiplica por último al 1. Empezamos. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0, porque todo número multiplicado por 0 nos da 0. 3 por 1, 3. Tenemos la respuesta 303. Por último vamos a realizar esta multiplicación 101 por 4. Lo mismo, este número tiene que multiplicarle a cada uno de los numeritos de arriba. Empezamos. 4 por 1, 4. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. Sencillito. Bueno, como ustedes observaron, en estas multiplicaciones no llevamos ningún numerito. No llevamos ningún numerito a ninguna columna. Por eso es sin reagrupación, como ustedes ya sabrán. Pero también existe en la multiplicación multiplicaciones con reagrupación, es decir, llevando. Vamos a continuación a hacer ejemplos de multiplicaciones llevando. Bueno, a continuación realizaré una multiplicación con reagrupación, un ejemplo que nos daría más o menos por aquí, en lo que ustedes van a hacer. Bueno, como ustedes observan, he hecho las casitas de las unidades, de las decenas y de las centenas. El término con reagrupación, como ustedes recordarán en las sumas, con reagrupación quiere decir llevando. Y es un poquito más difícil, pero
nada es imposible si ponen mucha atención. Empezamos, como siempre, este numerito va a multiplicar a cada uno de los números y la respuesta va bajo cada columna. 3 por 9, tablas de multiplicar. Por favor, hacer repasar a los chicos en la casita las tablas de multiplicar. 3 por 9 es 27. Lo mismo como ya en las sumas habíamos visto. No pueden ir dos números en una casita, en una columna, solo puede ir un número. ¿Cuál se queda? Este se queda, el que está acá a la izquierda sigue avanzando. Entonces decimos, escribo el 7 y llevo 2. Continuamos. Pongámosle bien el 7. 3 por 0, 0. No se olviden que todo número multiplicado por 0 nos da 0. 3 por 0, 0. Y sumamos el numerito de arriba. Más 2 nos daría 2. 3 por 9, 27. No podemos poner así como ya dijimos. ¿Cuál se queda y cuál se lleva? Este se queda. Escribo el 7, entonces el 2. Volvemos con esto. Escribo el 7 y llevo 2 a la siguiente columna. En este caso, tenemos que hacer otra columna. En cuarto de básica tenemos que ya aprender a contar con esta columna que se llamaría unidades de 1000. Entonces, unidades, decenas, centenas, y la que vamos a aprender con los chicos este año es unidades de 1000. Entonces decimos, escribo el 7 y llevo 2. 2, como no tiene con quién multiplicarse, baja el 2 mismo. Por favor, poner las operaciones matemáticas que han realizado para obtener estas respuestas. Realicemos otra operación matemática. Hagámosla de acá. Bueno, vamos a realizar 1616 por 4. Esta multiplicación también sería con reagrupación porque es llevando. Empezamos. No se olviden, este numerito de aquí va a multiplicar a cada uno de los números de acá. Acá, luego este acá y luego por último acá. 4 por 6, tablas de multiplicar ya saben. 4 por 6, 24. Escribo el 4 y llevo 2. 4 por 1, 4. Más 2, no olviden que el numerito que llevamos vamos a sumarla, ¿no? 4 por 1 es 4. Más 2 nos da 6. Continuamos. 4 por 6, 24. Escribo el 4 y llevo 2. Por último nos toca unidades de 1000. 4 por 1, 4 más 2, 6. Entonces diríamos 1616 por 4 es igual a 6464. Bueno, realizar las operaciones matemáticas en el cuadernito sin la ayuda de la calculadora, haciendo las respectivas casitas o columnas, y suerte. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.